Hola, mi nombre es Lourdes Serna y voy a explicarte las reglas ortográficas de las mayúsculas. Algunos datos es cuando se utiliza solo mayúsculas no se exime el uso de la tilde, también debe de ponerse. Un ejemplo sería los que se ven ahí, África, América y título. Como se puede ver, está escrito solamente en mayúsculas, pero además se debe de poner la tilde en el lugar debido. Otro caso es cuando se habla de siglas. Estas solo se escriben en mayúsculas pero nunca llevan tilde. Un ejemplo es la CIA, que significa Central Intelligence Agency, y no CIA con acento en la I. En el caso de las siglas no se debe poner la tilde. Otra regla es que la forma mayúscula de las letras I y J no llevan el punto que las caracterizan en su grafía minúscula. Algunos ejemplos son Javier, Jamaica, Isla, Inés, etc. También se debe usar la mayúscula si se trata de la primera palabra de un texto o va después de un punto. Algunos ejemplos son Había una vez, que normalmente así inicia un texto o algún cuento, entonces la primera letra debe de ir en mayúscula. O después de algún punto como punto y seguido, punto y aparte, punto final, etc. Siempre que se comience alguna palabra después de un punto debe de ir en mayúsculas. Otra regla es que se usa mayúscula después de unos puntos suspensivos mientras estos hayan cerrado un enunciado. Un ejemplo es compramos mariscos, solomillos, vino. Se ven los puntos suspensivos e inicia otra con mayúscula. La cena resultó un éxito, porque después de los puntos suspensivos es que se cerró el enunciado. Ahora les voy a hablar sobre el uso de la mayúscula independientemente de la puntuación. Un ejemplo son los nombres propios o de animales. Estos siempre llevan mayúsculas al principio. También los nombres de deidades o divinidades llevan mayúscula. Y otro ejemplo son los apellidos. Estos también llevan mayúscula al inicio. Los sobrenombres, apodos y seudónimos también se escriben con mayúscula. Un ejemplo sería Manuel Benítez, el cordobés. José Nemesio, alias el chino. Como se puede ver, son seudónimos o apodos que también deben de ir con mayúscula. También los nombres geográficos como los países, estados, continentes, etc. llevan mayúscula al inicio. Otro ejemplo de palabras que se escriben con mayúscula son el nombre de las galaxias, estrellas, planetas, etc. También los nombres de los signos del zodiaco. Y además la primera palabra de un título también debe escribirse con mayúscula y el resto con minúscula, excepto si vienen con un nombre propio, geográfico, etc. dentro del título. Ese también debería ir con mayúscula en dado caso. Además, los nombres de festividades religiosas o civiles se escriben con mayúscula. Un ejemplo sería Epifanía, Navidad, Corpus, Día de la Constitución, Año Nuevo, etc. También la primera palabra de los nombres científicos en latín de animales y vegetales deben llevar mayúscula, además que deben estar escritos en cursiva. Otras reglas adicionales es que los nombres de épocas históricas, edades, acontecimientos históricos, etc. llevan mayúsculas al principio. Por ejemplo, la Edad Media, la Primera Guerra Mundial, la Edad de los Metales, etc. Y otro caso es que los números romanos siempre van con mayúsculas. Ahora les voy a hablar sobre los casos donde no se utiliza la mayúscula inicial. Un ejemplo serían los nombres de los días de la semana, meses o estaciones del año, como por ejemplo lunes, martes, octubre, septiembre, verano, otoño, etc. Todos estos inician con minúsculas. También las notas musicales deben estar escritas en minúscula. Y los nombres de las tribus, pueblos y lenguas también van con minúscula. Y eso sería todo por mi parte, espero que haya sido de su agrado y que les haya servido. Muchas gracias por su atención.